Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social a la cuenta 240-576-29287. 240-576-29287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. ¿Qué es la oración de común acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es la oración de común acuerdo? Porque como nunca este tiempo entendí lo que es la oración de común acuerdo. Entonces vamos a ir a Mateo 18, 19. Entonces eso así se va a llamar la enseñanza. Oración, ¿qué es la oración de común acuerdo? Mateo 18, 19. Vamos a buscarla y vamos a leerla. Dice la palabra del Señor. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eso es un tipo de oración que el Señor nos enseñó. Hay varios tipos de oración y uno de esos tipos de oración o diferentes clases o tipos de oración, uno de esos es la oración de común acuerdo, que está en Mateo 18, 19. Y si el Señor nos enseñó, quiere decir que ahí hay un secreto, que esa oración es efectiva. Entonces, lo primero que dice debemos estar, ¿eso qué requiere? Primero, la oración de común acuerdo requiere que haya armonía, ¿sí? Porque yo con alguien que como que no tenemos nada, pues la persona dice, yo que voy a orar por ese, yo que voy a orar por aquel. No, debe haber armonía. Es como una orquesta, ¿sí? Yo siempre veo la oración como una orquesta, donde todos los instrumentos entran en el momento adecuado y fluye una armonía, ¿sí? No cada uno por su lado, no cada uno por su lado, no, sino como que todos están enfocados hacia la oración, hacia un punto específico. Dice la palabra, se requieren más de 2 personas. Dice sí, 2 o 3. Entonces, ¿por qué les quiero enseñar esto? Porque hay un secreto en esa oración. Hay un secreto en el ponernos de acuerdo, en el caminar de acuerdo. Dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo, entonces hay 2 cosas, que es más de 2 personas y debe haber un acuerdo, ¿no? Debe haber un acuerdo, un propósito en la oración. No es, ay, ore por mí, no.
¿por qué específicamente quieres que ores? Mire que yo puse 4 puntos específicos. Primero, que haya un aceleramiento en la respuesta del examen. Era lo primero que se tenía que dar. El segundo, que se tomara la decisión de la cirugía. Si era necesario cirugía, ¿por qué iba a ser? Si por laparoscopia o por endoscopia. Tercero, que fuera un éxito la cirugía. Y cuarto, una recuperación sobrenatural. O sea, yo tuve en cuenta unos puntos específicos para que todos oráramos en ese mismo sentido, ¿sí? Porque a veces simplemente decimos, ore por mí. No, hay cosas que a veces tenemos que ser como muy específicos delante del Señor, como muy claros. Y yo veo que eso tiene un poder, hay un poder en eso, en que tengamos puntos claros. Bueno, yo quiero, ¿qué quieres tú? Ores por mi casa. Bueno, sí, pero específicamente, ¿por qué? Pues por los hijos, porque se arriende, porque se venda, porque no se venda, porque van a vivir ahí, porque se van a ir de ahí. Dime específicamente el motivo, ¿sí? Para que el propósito realmente se cumpla, ¿sí? Porque si no vamos a dar como golpes al aire. Golpes al aire, oramos oraciones que van, pero no tienen como algo específico que vamos a tocar. Entonces se requieren más de 2 personas ponerse de común acuerdo en este punto. Y lo que pidan, dice la palabra, les será hecho. Eso es lo que dice la palabra, les será hecho lo que pidan. Entonces, esa oración para mí casi nunca la hacemos. Esa oración nos falta ser entendidos en el poder que hay en esa oración. Siempre pedimos oración, ay, ore por mí, ore por esto. No, específicamente ¿qué? ¿Qué es lo que tú quieres que se dé? Exacto. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres que se dé en esa oración? Específica. Para poder orar con efectividad. Que sea una oración efectiva, una oración exitosa, una oración sobrenatural. Mira que hay una porción eficaz del justo. Hay una petición o una historia en la Biblia que a mí siempre me ha parecido tremenda, que el Señor le dice a un ciego que si quiere ser sano. O sea, es lógico, ¿sí? Es lógico que si es ciego, pues él quiere recibir la vista. Pero a veces Dios necesita como que yo le diga qué es lo que quiero, ¿sí? Porque de pronto el Señor no quería recibir la vista. De pronto el Señor quería otro milagro, ¿sí? Entonces a veces el Señor como que nos enfoca en algo específico. Que yo me acuerdo una vez el pastor Juan David, ¿no? Allí en la iglesia del pastor Andrés. Escuché yo que una vez él estaba en una campaña evangelística, ¿no? Y en esa campaña había alguien paralizado ahí en el parque donde él estaba haciendo la campaña, con los brazos y con las piernas entorchadas, y caminaba era sobre un carrito. Así sobre un carrito se rodaba. Y el Señor puso en el corazón del pastor Juan David orar para que ese hombre fuera sanado. Y él fue a orar por él. Y le dijo, voy a orar por ti. Y él dijo, bueno, pues ore por mí. Y en el momento que él empezó a orar por él, en las piernas y los brazos se le desentorcharon. Y el hombre quedó derecho, sano, sano. Y entonces el hombre dijo, no, yo no quiero eso porque de esto es lo que yo vivo. Y volvió a quedar otra vez igual como estaba. Enfermo otra vez como estaba. Y lo que dice mi esposa, a veces nosotros mismos no queremos ser sanos. ¿Por qué? Porque despertamos la compasión de la gente, porque de eso vivimos, ¿sí? ¿Cómo así? A veces no necesariamente de una forma monetaria, pero despertamos compasión en la familia para que me traten de una manera determinada, para lograr cosas, para manipular a través de mi enfermedad, ¿cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿De verdad quieres ser sanado? Porque si eres sanado, tu vida va a ser diferente con un propósito de Dios.
Sí, y cuando le dijo al ciego, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, sí, yo quiero ser quiero. sano. Exacto. ¿Sí? Entonces a veces, por eso es que nuestras oraciones no son contestadas, porque no somos específicos en lo que realmente queremos en nuestro corazón. Mire, nosotros a veces, el subconsciente a nosotros nos juega muchas cosas. Nuestro cerebro tiende a engañarnos a nosotros mismos. Y nosotros a veces decimos, ay, pues es que sí quiero, pero no quiero, o quiero esto, pero es que también esto, y entonces comenzamos con esa, no sé cómo poner al Esa Señor la duda. oración, porque es que si me responde así, entonces tengo, no, tú tienes que ser muy específico. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que de verdad? Porque el Señor le dijo, ¿tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, Señor, yo quiero esto. Ah, bueno, entonces vamos a poner eso delante de Dios. A veces nosotros tenemos una falsa humildad. Ay, no, pero es que qué tal que se enteren, qué dirán que no sé qué, no, hay que me bendiga, pero ahí, Dios sabe, Dios sabe. Dios sabe lo que yo necesito ahí. No, yo necesito ser Específico. bendecida, necesito un trabajo con el cual pueda yo entrar unos ingresos, Eso. que pueda haber esto, que pueda haber lo otro. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a ser mucho más específicos, poner blancos de oración, donde vamos a estar orando. Pienso que la iglesia, nosotros como iglesia vamos a comenzar a retomar esa oración de común acuerdo, porque yo veo que Dios está haciendo algo nosotros como iglesia. Amén. Hay otro versículo que quiero poner, que es Deuteronomio 32:30, que dice, Deuteronomio 32:30, que dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Entonces, como hablamos, uno no hace huir a otro, sino 1 a 1000 y 2 a 10,000, no 2 a 2,000. No 2 a 2,000, sino 2 a 10,000. 1 a 1000. Eso me parece Y tremendo. 10 veces más. Sí, eso me parece tremendo. Porque eso de qué habla? De que cuando nos ponemos de acuerdo, cosas tremendas van a suceder. Amén. Tremendas, no habrá oposición, nada que nos resista en esa intercesión que vamos a llevar a cabo, esos puntos claves que vamos a orar. 2 van a hacer huir no a 2,000, sino a 10,000. Gloria a Dios. A 10,000. O sea, toda oposición que se levante no podrá resistir esa oración de común acuerdo. Amén. Tremendo. Por más enemigos que hayan, por más oposición que haya, por más dificultad que haya, va a haber una victoria tremenda. O Así sea, es. la fuerza que adquiere la oración de común acuerdo. Amén. Sí es. La fuerza que adquirimos en una oración de común acuerdo. A veces la gente no le gusta claro que esta oración de común acuerdo no la podemos hacer con todo el mundo, porque hay cosas muy privadas, muy cosas que podemos hacer, pero sí, allá ahorita voy a comentar con gente específica. Entonces dice A la acá, gente no le gusta que los hace. no les gusta como contar sus cosas. Y, ay, no, ore por mí simplemente, ore, pastora, yo estoy esperando ahí algo, ore. Porque de pronto les da temor expresar, porque a veces decimos no cuentes tus sueños a nadie, porque de pronto, o juzgados, Cierto. pero hay personas Tienes que saber a específicas. quién. La oración de común acuerdo, algo que yo llegué a la conclusión, habla de conexión. Amén. Habla de conexión, es decir, habla de conexión con otras personas y conexión con el cielo. Amén. Eso es lo que habla la oración de común acuerdo. Muy bien. Con otras personas me conecto, me enchufo para poder dar un golpe certero, ¿sí? Más fuerte. Y me conecto con el cielo para poder dar un golpe mucho más fuerte y mucho más que descienda la oración, la respuesta a la oración. Así es. Entonces, aquí dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, escuchen bien, nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces la oración de común acuerdo, hay cosas que necesitamos orar y a veces dice la palabra que si se ponen de acuerdo dos o tres, entonces yo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén. Y digo, necesito Espíritu Santo ver esto. Cuando necesitamos, de pronto es algo que decimos, uy, no, pero es que esto de pronto hay gente que de pronto me va a juzgar, me va a criticar. Entonces, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo, que Él dice que tú conoces tu necesidad. Él conoce qué necesitas tú. Si lo que vas a pedir lo necesitas o no lo necesitas, y Él lo va a acomodar a lo que tú realmente va a venir la respuesta correcta de parte de Dios, la voluntad perfecta delante de Dios. Entonces, conéctate con el Espíritu Santo en lenguas, orando. Señor, oro por esta petición. Ahí tú le puedes abrir el corazón, mejor dicho, de par en par, porque Él te conoce. Entonces Él no te va a juzgar, Él no te va a criticar, Él no te va a decir nada, simplemente se va a poner de común acuerdo contigo. Por eso es la importancia del hablar en nuevas lenguas, porque esas lenguas es de ponerme en acuerdo con el Espíritu Santo y de común acuerdo. Las lenguas del Espíritu, es decir, que el Espíritu intercede por mí ante el Padre, de común acuerdo. El Espíritu Santo dice, ya sé qué es lo que estás necesitando, y Él comienza a orar, a interceder delante del Padre para que venga esa respuesta. Amén. Y primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Así es. No tengan estorbo. ¿Por qué me habla la oración de común acuerdo de una relación de pareja? Porque la palabra dice que si se pusieren de acuerdo dos. Amén. Y esa es la importancia de la oración en pareja. La oración en pareja, donde tienen que, ustedes saben para dónde van, ustedes saben qué es lo que están abriendo, qué camino, qué quieren lograr como pareja, como familia, con los nietos, con los hijos, con el proyecto laboral, con todo lo que implica una relación de familia. Entonces dice, ponte de acuerdo con tu esposa. Es lo que está diciendo, o ponte de acuerdo con tu esposo en lo que quieren lograr. Oremos por estos puntos específicos. Vamos a comenzar a orar por estos 3 o 4 puntos. Oremos porque dice que la oración de común acuerdo tiene poder. Amén. Pero dice la palabra, si se tratan mal, si no se honran los unos a los otros, pues esa oración no va a tener poder, porque va a ser un estorbo. La oración va a ser estorbada. Porque lo que en la contienda Dios no se mueve. Así es. En la contienda Dios no se mueve. En la problemática Dios no se va a mover. Dios se mueve en la paz y en el orden. Por eso es que tu casa debe estar en orden. Tu relación de pareja debe estar en orden. Ustedes tienen que aprender a honrar a la mujer que Dios les ha dado, y nosotros honrar al hombre que Dios nos ha dado. No debe haber secretos entre nosotros. No tiene por qué existir secretos de ninguna clase. No tienes por qué estar tu mujer revisando el celular de tu esposo ni a toda hora con esa desconfianza. Yo en cualquier momento cojo el celular de mi esposo y no hay ningún problema. Yo conozco la clave de él, él conoce mi clave, nosotros no tenemos ningún secreto, porque eso daña una relación de pareja. Daña una relación de pareja. Tú tienes que estar reportando dónde estás. ¿Sí? Él tiene que estar en el hospital. Me estaba llamando, me estaba diciendo, mira, estoy acá, me vino el médico, estoy esto. A veces hacíamos videollamada, porque yo decía, ya el hecho de vernos, eso ayuda mucho, en vez de oír la voz, verlo, ¿sí? Eso es muy importante. Muy importante. Una relación de pareja es una relación que se debe llevar en el orden de Dios. No es como a mí me parece. No. Es como Dios dice, es tu esposa, ¿sí? No es tu compañera de oración solamente, es tu esposa, tu esposo.
donde se estén rindiendo cuentas el uno al otro. Estoy en tal parte, estoy haciendo tal cosa, mi amor, que ustedes estén en esa comunicación. Una familia, una pareja sin comunicación es una pareja que no está bien, no está bien. Necesitamos comunicarnos, necesitamos decirnos dónde estamos, no por desconfianza, sino por amor, por honra, por respeto. Eso es muy importante que lo hagamos. Entonces, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, tenemos que ponernos en orden. Eso para mí es muy importante. Y yo quiero que vayamos al libro. A mí me gusta siempre que hago una predicación, me gusta muchísimo como dar ejemplos, ¿sí? Dar ejemplos, porque a veces yo he tenido pacientes pacientes a nivel de psicología, que a veces no le entienden a uno. Entonces siempre me dicen, deme un ejemplo. Y yo veo que los ejemplos a veces como que le ayudan mucho a entender lo que yo de pronto he dicho de otra manera. Entonces vamos a ir al libro de Esther. Vamos a ir al libro de Esther, que me parece uno de los ejemplos muy buenos en cuanto al poder de la oración de común acuerdo. Y vamos a leer el capítulo 4. Esther, capítulo 4. Dice, Esther promete interceder por su pueblo. Entonces ustedes ya saben como la historia, qué fue lo que pasó, cómo Esther es llevada cautiva, llega allá con un tío que se llama Mardoqueo. Mardoqueo iba y le daba la vueltica, como digamos, como a la parte de lo de la entrada al palacio. Todos la gente que estaba en esa entrada debía arrodillarse cada vez que pasaban a Amán, y le decía que él no lo hacía, que él no seguía las leyes, y comenzó a entrar al corazón de Amán una rabia por Mardoqueo impresionante, porque decía, este hombre ¿por qué me deshonra? Este hombre ¿por qué no cumple las leyes? No se inclina como todos lo hacen. Entonces comenzó a armar un plan. Amán comenzó a armar un plan para acabar con Mardoqueo y los judíos. Comenzó a decir, yo no quiero ese pueblo porque ese pueblo es rebelde, ese pueblo está creciendo mucho, ese pueblo no me honra, no me da lugar, yo soy el segundo del rey y ellos no han querido arrodillarse cuando yo paso. Entonces comienza a armar un plan. Mardoqueo dice acá, mire la actitud de Mardoqueo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. O sea, cuando él se enteró del plan de Amán, él entró en angustia, en mucha angustia, y entró en cilicio, en oración. Y vino delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio, ceniza, era la cama de muchos. O sea, eso entró un pánico terrible. La gente vivía llorando, orando, clamando, porque los iban a matar, los iban a barrer, los iban a aspirar, ¿sí? La vida en ellos estaba contada, según Amán. Y dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor. O sea, vinieron a la reina y le contaron lo que estaba pasando con Mardoqueo. Y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. O sea, ella dijo, le contaron lo que estaba pasando con sus tíos y ella dijo, no, llévenle unas vestiduras dignas, cámbienlo, háganlo entrar en razón. Y él dijo, no quiero. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con órdenes de saber qué sucedía y por qué estaba así.
O sea, ¿qué es lo que está pasando? Era lo que quería saber, que ahí es donde yo digo que ahí viene el punto donde entramos. ¿Qué es lo que está pasando para saber el punto por el cual vamos a orar? ¿Sí? Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. O sea, hizo un intercambio con el rey, plata por la vida de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder, oiga, delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo, ¿sí? Que aquí es este tipo de oración de común acuerdo, porque ya había sido decretado un edicto. Y los edictos del rey no se podían decir el rey, ay, no, ya no, yo tomo la decisión de que no se podían revocar. O sea, edicto dado y edicto que se tenía que cumplir, aunque el rey mismo dijera, Ya no. ya me arrepentí, ya no quiero hacerlo, no podía. O sea, este tipo de oración es lo que está pasando con Caterín, ¿sí? Lo que pasó con Héctor, ¿sí? Que están en las manos de personas, de leyes, que digamos de pronto no podemos hacer nosotros nada, ¿sí? No podemos hacer nada. Caterín no podía hacer nada porque eso es allá con la gobernación, esos allá tienen que decidir, tienen que mandar, un juez tiene que decretar, entonces ahí uno no puede intervenir. Se salía de las manos. Se sale de las manos completamente, o sea, eso se salió de las manos aún del mismo rey, aún del mismo rey. Entonces dice aquí, entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, escuchen bien, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. O sea, se requería un protocolo para poder ver al rey. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. O sea, Ester le dijo, mire, yo no me puedo presentar. Lo que tú me estás pidiendo, yo no puedo hacerlo. Porque si yo lo hago sin la autorización del rey, la primera que va a morir soy yo. Entonces, ¿qué le responde Mardoqueo? O sea, lo que está diciendo ahí es Mardoqueo le está dando una estrategia de oración. Sí, él ya estaba orando y ayunando, estaban en silicio, le está diciendo, esa es la estrategia, que tú te presentes ante el rey y que logres que él cambie ese veredicto o suceda algo, porque no podemos hacerlo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Ester, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. O sea, si tú no haces nada, mira la confianza, la fe, la esperanza que tenía Mardoqueo. Si tú no lo haces, de alguna parte va a venir la salvación, no sabemos de dónde, pero va a venir la salvación. Aleluya. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos. Entonces ahí viene la oración de común acuerdo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, no, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¡Wow! ¡Aleluya! Porque Oración de común acuerdo. era prohibido que la reina entrara ante el rey sin una cita previa, sin que el rey lo hubiera autorizado. Había un protocolo para Había entrar. un protocolo y el protocolo implicaba que si lo hacía sin fuera de ese protocolo moría. Ajá. Por eso dijo que si perezco, que perezca. Sí, o sea, era absoluto lo que ella tenía que delicado. hacer, era tremendamente delicado, pero hubo una oración de común acuerdo. Aleluya. Se pusieron de común acuerdo. O sea, primero nació la estrategia en oración y ayuno a Mardoqueo, le fue revelado. Él se lo comunicó a Esther. Esther no estuvo de acuerdo porque dijo, no, pero yo cómo me voy a hacer esto. Entonces él dijo, bueno, si tú no aceptas, la respuesta va a venir de cualquier otra manera. Exacto, y tú sí vas a perecer, entonces tú verás. Sí. Entonces ella dijo, no, entonces ayunemos, oremos y vamos a meternos en clamor y yo voy a hacer la estrategia que Dios te dio a ti, la voy a hacer yo. Y la hizo. Tremendo. Ayunaron, oraron, intercedieron para que cuando ella se presentara ante el rey extendiera su cetro de gracia. Amén. Esa fue la oración de común acuerdo. Amén. ¿Sí? Esa fue la oración. Y si ustedes siguen leyendo, no quiero demorarme más, ahí ustedes van a ver la respuesta. Esa mujer se presentó, esa mujer halló gracia, que dice acá en el versículo, dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? En el 5:3. En el 5:3. Hasta la mitad del reino se te dará. Esa fue la respuesta. Hubo respuesta a esa oración de común acuerdo. Y se salvó no solo Esther, no solo Mardoqueo, sino todo el pueblo. Y ese Amán cayó en la propia trampa que había creado para Esther, para Mardoqueo, y no pudo hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, él preparó una horca para Mardoqueo y Amán fue ahorcado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esa es la oración de común acuerdo. Así es de que yo, iglesia, les motivo hoy a que nos unamos en oraciones de común acuerdo. Ahorita estamos orando la semana de oración, estamos teniendo semanas de oración donde nos hemos puesto de común acuerdo, pero vamos aún a hacer mucho más efectivos esa oración, más puntual. Así es de que los motivo a que ustedes hagan una si quieren leerla de Pedro. Porque la idea es, en el momento que se termine la oración, haya una respuesta clara. Exactamente. Muy bien. Hayan testimonios. Hayan testimonios. Testimonios de que si nos ponemos de común acuerdo, tiene que haber un propósito. Debe haber un propósito en la oración, que esta semana que viene de oración tengamos puntos específicos, que tú los vayas anotando. Pastora, yo he sentido este punto. Pastora, yo he sentido este punto. He sentido este punto. Nosotros como iglesia tenemos que ponernos, y de acuerdo a eso vamos a orar. Y de acuerdo a eso la gente que quiera reunirse en ayuno, lo vamos a hacer. Súper. Pero es impresionante lo que vamos a mover. Mira que el destino de un pueblo fue cambiado. Amén. El destino de este pueblo fue cambiado completamente. Y los enemigos que los tenían atrapados, que no sabían para dónde coger, se desaparecieron. Amén. Cayeron en sus propias trampas. Y Amén. Es lo que nosotros vamos a estar orando, lo que vamos a estar intercediendo. El pastor Manolo tiene otro ejemplo. Es allí en Hechos 12, versículo 6. Que quería también decir lo que decía Milcita ahorita. Para la semana de oración, ¿sí? Que es desde el primer lunes de julio, no sé cuál es exactamente en este momento la fecha, pero desde el primer lunes de julio vamos a estar con la ayuda del Señor en semana de oración. Envíes tus peticiones con anterioridad, si tú puedes, sí, por nuestro WhatsApp personal, ya sea el de mi esposa o el mío, envíanos las peticiones para que nosotros las levantemos delante del Señor. Y el ejemplo es Hechos 12, versículo 6 en adelante, que dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados,
sujeto con 2 cadenas, ¿sí? Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, ¿sí? O sea, Pedro había sido puesto preso por causa de la predicación del evangelio. Y dice el versículo 7, y he aquí que se presentó un ángel del Señor, escucha, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, ¿no? Imagínate que un ángel se te aparezca y estás tú preso y el ángel se aparece y dice, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo? No dice ahí la palabra. Sencillamente de una manera milagrosa se le cayeron las cadenas. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Así de fácil, ¿no? Y saliendo no sabe cómo, salió de la cárcel, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba, o sea, Pedro pensaba que veía una visión, o sea, él no, creía que lo que estaba viviendo era una visión y no era la realidad, y él en realidad se estaba parando y estaba caminando, estaba saliendo de la cárcel. Dice el versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, imagínate, lo sacó hasta allá, la cual se les abrió por sí misma. O sea, eso es Dios abriendo puertas. Amén. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. O sea, ya lo dejó solito. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, él ya se dio cuenta que no era un sueño, sino que era la realidad, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, o sea, querían que lo mataran. Y habiendo considerado esto, mira lo que dice, que es la parte central aquí, el 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿cómo? Orando. Ellos estaban orando por la liberación de Pedro, están en intercesión juntos. Cuando llamó Pedro a la puerta, o sea, cuando golpeó allí, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ella oyó que estaban tocando la puerta, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. O sea, ella dijo, ¡ay! Ese es Pedro. Y se quedó tan asombrada de que era Pedro, de que ni siquiera abrió. Tremendo. Ni siquiera abrió la puerta, dice la palabra, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. O sea, les dio la noticia a todos. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? O sea, escucha lo que están diciendo. Ellos están orando en común acuerdo que Pedro se ha librado. Cuando llega Pedro ya libre, ellos le dicen, ¿estás loca? O sea, no creen a su propia oración, que es lo que nos pasa a nosotros mismos. Oramos y cuando vemos la respuesta dice, eso fue que casualidad. Eso fue que estuvimos de buenas. De buenas, hermano, es que Dios te está contestando. Amén. No, eso fue puro de buenas, que como si Hecticor, por ejemplo, hoy dijera, que me dieran esos poderes, eso fue de buenas, que mi hermano estaba de buenas y me mandó eso. No, es un milagro de Dios. Amén. Dice, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. O sea, ellos creían en los ángeles, como creemos nosotros de que los ángeles se mueven, pero creían que el que estaba en la puerta era un ángel, era el ángel de la protección sobre Pedro, porque se cree que hay esa protección de ángeles sobre nosotros, pero no era un ángel, era Pedro. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, todos aterrados. Dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. O sea, así son los milagros del Señor. Uno muchas veces ni siquiera cree a lo que está orando, ¿cierto? Y aún a pesar de nuestra falta de fe muchas veces, aún a pesar de eso el Señor contesta y quedamos asombrados cuando el Señor lo hace. Amén, amén. Ese es otro ejemplo tremendo de la oración de común acuerdo. Y a veces las respuestas nos asombran tanto que no las creemos.
Pero ¿cómo sucedió eso? Pero ¿cómo es que el Señor hace eso? Desde que estemos en común acuerdo, van a suceder cosas tremendas, tremendas. Esa era la palabra que tenía para ustedes hoy. Espero que haya sido de bendición como lo ha sido para mí, porque cosas grandes están por venir. Y dependerá de que tú creas o no creas. Eso va a depender. Tú vas a recibir si crees o no crees. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra. Yo les invito a estar en acuerdo. Amén. En acuerdo. O sea, esta semana uno de los propósitos que el Señor nos ha mostrado es que la oración en acuerdo tiene poder, ¿sí? Y que podamos usar más la oración de acuerdo. Porque a mí me aterra muchas veces personas que están pasando por situaciones muy críticas de la iglesia y se quedan callados, nunca dicen nada. Después es que uno se entera y dice, ay, sí, pastor, es que yo estuve tantos días en el hospital, pero yo no quise decir, pues, para no preocuparlos. No, no es que es para no preocuparnos, es para ponernos de acuerdo en oración para que tú salgas de esa situación. ¿Cómo es posible? Somos una familia, amados, una familia en Cristo. Así es. Y necesitamos conocer la situación del uno y del otro, no por chismes, no para aumentar los chismes. Ay, no, si se enteró lo que está en este y aquel y lo que está viviendo. No, para eso es que no nos ponemos de acuerdo, para hacer chismes, no, para orar delante del Señor con seriedad. Y ya nos conocemos los unos a los otros, luego sabemos que podemos confiar los unos en los otros para poder abrir nuestro corazón y decir, sí, necesito ayuda, necesito que me ayuden en esta situación. Sobre todo, Vilmita, en las cosas en donde más la gente se queda callada, esa parte emocional, ¿no? Están viviendo luchas ahí, desesperación, depresión, ansiedad, y no dicen nada, se quedan callados. Y sabes una cosa, por algo el Señor nos comparó con las ovejas. Porque las ovejas son así. Las ovejas cuando viene una fiera no empiezan a balar y a llamar, como diciendo una fiera. No, se quedan calladitas, que la fiera las mate y le haga lo que quiera y ellas no emiten ni un sonido. Así son las ovejas. Y por eso el Señor nos comparó con ovejas. Viene el diablo y que nos quedamos callados esperando a que el tiestazo y que el diablo nos acabe. No. Habla, amado, estamos nosotros para ayudarte, para ser nosotros de apoyo, de rodearnos con el amor del Señor y escuchar que tú estás en necesidad. No te quedes ahí callado viendo cómo el diablo te acaba contigo, con tu familia. No, Señor, habla, porque la oración en acuerdo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, y cuando estamos en acuerdo estamos soltando las bendiciones de Dios, soltando las respuestas de parte del Señor. Así que no dudes en abrir tu corazón y en orar en acuerdo con nosotros. Para eso estamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor, por esta reunión, por esta palabra, Señor, que sea una palabra de ánimo para la iglesia, de que podemos lograr muchas cosas a través de esta oración de común acuerdo. Hoy agradecemos todos los testimonios que se dieron. Te damos a ti la gloria y el honor porque estamos aquí dando un testimonio de que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que nos liberó, un Dios que nos rescató, un Dios que nos sanó y que nos sacó en victoria de estas situaciones que hoy hemos dado testimonio, Padre. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste a nuestro favor. Gracias por todas las respuestas que vinieron esta semana. Amén y amén. Bueno, mis amados, les bendecimos en esta mañana. Les bendecimos a todos. Gracias por estar hoy conectados. Qué bendición, qué tiempo tan especial a Emi por este ministerio, por lo que el Señor está haciendo con ella, con Luchito, agradeciendo. No sé, ya hay otra petición, Isaac. Por favor, me la haces. Y a los que están en la transmisión, los bendigo. Le doy gracias al Señor por haberse conectado en este día. Tú también puedes usar la oración como un acuerdo allí con los que conoces, con los que están contigo, los compañeros de oración, y que tú puedas estar con fe de que el Señor realmente te va a contestar. Te invitamos a que sigas conectado allí los viernes a las 8 de la noche y también los domingos a las 10 de la mañana aquí en la reunión,
y los miércoles también a las 8 de la noche por Google Meet para compartir otro principio más de empoderamiento que hemos venido siguiendo a través de estos tiempos de reunión. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús.